Muy buenas noches, hermanos. El Señor nos bendiga nuevamente. Nos reunimos aquí en este estudio bíblico virtual, dadas las circunstancias en las cuales nos estamos viendo envueltos por esta pandemia que está azotando globalmente, llamado el coronavirus. La semana pasada estuvimos reunidos en vivo para estudiar la palabra de Dios bajo el tema El amor en tiempo de coronavirus. Seguimos con la segunda parte de este estudio que tantos están esperando, y yo con mucho gozo tengo la oportunidad y el privilegio de compartirlo con ustedes. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta noche. Acompáñeme en oración. Padre Santo, te adoramos y te bendecimos. Te damos tantas gracias que, Señor, no tenemos palabra para expresar nuestra gratitud. Aún a pesar de las circunstancias difíciles en las que estamos viviendo en todas partes del mundo, te agradecemos, Señor, que tú eres nuestro sostén, que tú estás con nosotros y que nos guías. Aún a pesar del dolor, nosotros, Señor, nos gozamos en ti, porque en ti está nuestra fortaleza. Dirígenos, Señor, en este estudio, y que tu palabra pueda seguir corriendo y siendo glorificada para honra y gloria tuya también, Señor, y edificación de nuestras almas. A ti sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Así damos inicio a nuestro estudio bíblico, El amor en tiempo de coronavirus. Pero después de esta pausa musical, entonces nos volveremos a ver para dar inicio formalmente. Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Quebrantado y cargado, paz te ofrece el agua viva. Cristo llama al sediento en la cruz de agua viva. Nueva vida Cristo otorga como río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Él nos salva y nos guarda. El Consolador nos sana. Nos conduce a la orilla de este río de agua viva. Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor quitará el temor. Canta Dios de agua viva. Permíteme caminar este año más cerca de ti, mientras más camino cerca de tu palabra, Señor. Que sea así, Padre. Alza tu voz al Señor, cántalo. Muy sediento y vacío, ven y bebe agua viva. Soy amado, perdonado, Cristo es el agua viva. Decimos, Es un río de amor, de gracia y perdón, trae gozo al pueblo del Señor. Él es fiel y su amor
Muy buenas noches, hermanos. Estamos de vuelta para nuestro estudio El amor en tiempo de coronavirus. En la semana pasada, en la primera parte de este estudio, estuvimos viendo lo que son algunas preguntas que las personas se hacen sobre si estamos viviendo realmente en los últimos tiempos. Vimos a la luz de la Escritura que los últimos tiempos comienzan con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, con su llegada aquí a la tierra y su retorno a los cielos. Recordemos que el apóstol Pedro en aquel sermón en el día del Pentecostés le dice a los que están presentes que aquellos que habían recibido el Espíritu Santo no estaban llenos de mosto, en otras palabras, no estaban borrachos porque era muy temprano en el día, sino que esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel en el capítulo 2 del libro del nombre del profeta, el profeta Joel, donde dice que en los últimos tiempos él iba a derramar, el Señor hablando por medio del profeta, su espíritu sobre toda carne. Y el apóstol Pedro dice, esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Joel. Quiere decir que los tiempos que nosotros llamamos últimos días, postreros tiempos o últimos tiempos, comienzan precisamente con esa nueva época que la llegada de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra y su ascensión a los cielos inaugura. La cuenta regresiva, por así decirlo, comienza cuando nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos. Ya en ese periodo, hasta ahora, todavía estamos en los últimos tiempos. En otras palabras, los últimos tiempos es ese momento, es ese periodo cuando nuestro Señor Jesús asciende hasta que venga por segunda vez. Cuando nuestro Señor venga en su segunda venida, entonces esos últimos tiempos habrán consumado. Mientras tanto, estamos en ese periodo, por lo tanto también tenemos muchos eventos que sí forman parte de ese periodo de los últimos tiempos, pero no podemos decir, porque nadie lo sabe, que este es el último tiempo de los últimos tiempos. No sabemos. Los que amamos al Señor, sí queremos que el Señor venga y ya estemos en su presencia, pero todavía no podemos afirmar eso porque eso solamente lo sabe el Señor. Vimos las grandes pandemias que han azotado a la humanidad a través de distintas épocas y la gran estela de muertos que han dejado. Hoy nosotros nos enfrentamos a una epidemia global llamada el coronavirus y hacíamos un resumen de lo que era también el coronavirus para hoy entrar a la segunda parte de lo que es el coronavirus y cómo nos ha cambiado la vida. Nos ha cambiado la vida de manera drástica y nos ha hecho recordar que las cosas como nosotros la habíamos vivido hasta este momento, ahora ya no la tenemos. El coronavirus nos ha recordado, y tenemos que verlo como parte de la providencia de Dios, que las cosas a las que estamos acostumbrados y muchas veces apegados no son tan necesarias como nosotros creemos. Estamos acostumbrados a esparcirnos a los cines, a los centros de diversión, a pasear con toda libertad y ahora estamos recluidos en nuestras casas y lo que tenemos al Señor, estamos gozosos, porque nuestro gozo no depende de aquellas cosas que nosotros tenemos como parte de nuestra costumbre o nuestra vida cotidiana. Nuestro gozo no depende de lo que nos rodea, nuestro gozo depende del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Dice la palabra que en su presencia, en Él, hay plenitud de gozo. Por lo tanto, toda esta epidemia y que ahora pandemia ha servido para recordarnos lo que realmente es importante y lo que realmente permanece. Es importante la vida, es importante la salud, pero más importante que la vida y la salud es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el amor en tiempo de coronavirus nos deja una primera gran lección y es que tenemos que quedarnos en las casas. Quedarnos en las casas para evitar contagiarnos y que este virus siga propagándose y nos quedamos en las casas reinventándonos nuevamente. Mi esposa y yo ahora conversamos más. No tengo deficiencia de comunicación con ella, pero
ahora estamos hablando más y la relación entre ella y yo se basa en el amor y en la relación que tenemos. Por lo tanto, muchos matrimonios están pasando por un momento de gran prueba porque probablemente no se prepararon para un momento como este, donde estamos confinados en nuestras casas sin salir y solamente el amor verdadero, la amistad que hay entre marido y mujer va a hacer fluir la relación. No quiere decir que no vayan a existir situaciones de tensiones, claro que sí. De seguro en el arca también cuando Noé y sus hijos estaban allí la hubo, pero el amor lubrica todo y hace que la relación sea más sostenible. No solamente entre esposos y esposas, sino entre padres e hijos. Aquí estamos mi familia y yo confinados y ha habido ciertos momentos de tensión, pero en el Señor nosotros podemos enfrentar. El domingo pasado predicaba en nuestra iglesia, en el sermón dominical, obviamente una predicación sin público, sin personas, simplemente se transmitió vía internet y nuestras plataformas. Pero decía yo en esa predicación basada en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, donde el Señor nos exhorta a que nosotros tenemos que redimir el tiempo de una manera provechosa porque los días son malos y estamos viviendo días malos. Ya que nos quedamos en casas, entonces, ¿cómo nosotros vamos a redimir ese tiempo? ¿Cómo nosotros vamos a aprovechar el tiempo? La palabra tiempo que se traduce en este pasaje es la palabra griega kairos, que significa no solamente tiempo literalmente, también puede ser traducida como momento, también como oportunidad. Lo que nos quiere decir el apóstol es que tenemos que aprovechar el tiempo, el momento y la oportunidad. Esta pandemia no escapa del control del Señor. El Señor tiene total y absoluto control de todo. Lo que nosotros tenemos que aprovechar es este momento de pandemia y aprovecharlo de la manera adecuada. Y nosotros veíamos el domingo 3 aspectos fundamentales como nosotros podemos aprovechar bien el tiempo. Primero, debemos tener compasión. La palabra de Dios nos exhorta a ser compasivos con el que sufre, con el que está en mayor riesgo social. Pensar en todas estas personas que en estos mismos momentos viven de lo que ellos salen a buscar diariamente. Eso debe llevarnos a nosotros a la reflexión. Cuando nosotros vamos al ministerio de nuestro Señor Jesucristo, vemos que nuestro Señor Jesucristo tuvo compasión por las personas. Y no hay evangelio sin compasión. Yo no puedo decir que amo mucho a Dios y soy indiferente al prójimo. Tengo que tener compasión, tengo que pedirle a Dios que me dé sabiduría para saber cómo ayudar a aquel que está pasando por una situación de desventura, de infortunio. Tengo que pedirle a Dios que abra mis ojos para poder asistir al quien está pasando por necesidad. Cuando vemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo tuvo compasión por lo que estaban sufriendo emocionalmente. Vemos la viuda de Naín, que su único hijo había muerto. Como era aquella mujer probablemente con escasas condiciones económicas, su esperanza solamente estaba en aquel muchacho y aquel muchacho muere. Estaba llorando y Jesús tuvo compasión de ella. Tuvo compasión también por Lázaro y más que por Lázaro, por sus familiares. Y dice la Escritura que Jesús lloró. Lloró sabiendo que iba a resucitar a Lázaro, pero nos está modelando a nosotros cómo nosotros debemos comportarnos, cómo nosotros debemos manejarnos ante aquellos que están en una posición de riesgo social, de la gente que no tienen que comer, de la gente que ahora mismo no están recibiendo ingresos y que están desafiando el llamado de quedarse en sus casas para ir a la calle a buscar algo que comer.
Jesús tuvo compasión no solamente por los que estaban oprimidos emocionalmente, sino también por los que tenían hambre. Dice que vio, la Escritura dice que vio a la multitud que tenían ya 3 días en el desierto escuchándolo, y ya cuando terminó aquel tiempo, los discípulos pues estaban despidiendo a la multitud, y Jesús le dice, pero ¿cómo? Lo van a despedir sin haber comido. ¿Cómo van a hacer eso? No pueden irse así, no sean que desfallezcan en el camino. Y vemos entonces que Jesús multiplicó los panes y los peces. Por eso dice la Escritura que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras necesidades. Cuando estamos oprimidos emocionalmente, nuestro Señor lo sabe. Cuando estamos hambrientos o pasando alguna necesidad material, Él también lo sabe. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús también tuvo compasión por la condición espiritual de los hijos de Israel, porque los vio dispersos como ovejas que no tienen pastor. En estos tiempos donde hay proliferación de púlpitos que están hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pero están desorientando a las ovejas, están maltratando a las ovejas, están abusando de las ovejas. Esto debe llevarnos a nosotros, los pastores y a los cristianos, a compasión, a orar para que Dios tenga misericordia. Hay de aquellos que hablan en el nombre del Señor para atropellar y maltratar. He visto tantas cosas en estos últimos días de pandemia, personas haciendo falsas profecías, dando falsas esperanzas, atando y reclamando, cuando nosotros lo que tenemos que venir humildemente al trono de la gracia del Señor y pedirle al Señor que nos perdone y tenga misericordia de nosotros. Tenemos que tener compasión, sobre todo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No solamente debemos tener compasión, sino que también tenemos que orar. Y vemos la vida de oración de nuestro Señor Jesucristo nos modela que nosotros tenemos que tener más tiempo con el Señor. En momentos difíciles como este, más todavía. Martín Lutero decía, oro una X cantidad de horas al día, decía él. Y cuando no tengo tiempo, oro más todavía. Lo que quiere decir que estos momentos difíciles es para que nosotros nos deleitemos en traer delante del Señor nuestras almas y vaciarlas delante de Él. Orar por nosotros mismos para que el Señor nos dé fortaleza. Orar por los demás para que también el Señor los fortalezca. Hay muchas personas con miedo ahora mismo. Yo como pastor he tenido que animar a muchas personas que están en incertidumbre, incluyo a cristianos en esta lista. Personas que están atemorizadas. Tenemos que orar para que el Señor abra sus ojos y puedan ver su palabra y puedan ver las promesas que tenemos en Él. Realmente el tiempo ha cambiado y probablemente el tiempo no va a volver a ser igual después de esta pandemia. Este tiempo hay que aprovecharlo también para proclamar el Evangelio. Y el Evangelio podemos hacerlo ya que no podemos visitar a nadie de manera física. El Evangelio podemos predicar por los diferentes chats que tenemos de WhatsApp. Lo podemos hacer por las diferentes plataformas tecnológicas que tenemos al alcance. Podemos hacer una llamada telefónica, podemos grabar una nota de voz, pero no lo usemos para desinformar, por favor. No lo usemos para estar llevando a las personas a un estado de histeria antes de compartir cualquier información. Vamos a cerciorarnos que eso es fidedigno y que lo que estamos compartiendo va a ser de edificación. Vamos a aprovechar y a predicar el Evangelio. Yo creo que en estos días hay personas mucho más receptivas que en otras ocasiones. Entonces vamos a aprovechar esto para proclamar el Evangelio de Jesucristo. Un ejemplo de que el Evangelio de Jesucristo fue su prioridad ministerial. Nosotros lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39, cuando Jesús sana a la suegra de Pedro. Y se entendió y se conoció en toda la comunidad que muchas personas vinieron a que Jesús también tuviera misericordia de ellos, endemoniados y personas que estaban enfermas. Y Jesús duró hasta altas horas de la noche ministrando a los demás. Se fue a dormir y se levantó al otro día temprano. Allí va Pedro
Cuando Jesús estaba orando muy temprano, Pedro le dice, Señor, ahí están la gente esperando por ti. ¿Recuerdan lo que le dijo Jesús? Vámonos a otros lugares, porque a predicar el Evangelio nos ha llamado Dios. Este es un buen tiempo para compartir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. El amor en tiempo de coronavirus. Volveremos después de esta pausa musical. El Señor nos siga bendiciendo. No se vayan. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Cantamos todos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Él jamás faltará a su promesa. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno
los carbones que están juntos permanecen más ardiendo y estamos demostrando con esto que nosotros tenemos una ventaja con relación a los escritores bíblicos. Ellos y a los cristianos de los tiempos bíblicos. Ellos vivieron los hermanos, incluso cuando nos reunimos en la célula virtual, unos siempre decían de que querían que nos viéramos, aunque sea por esa vía. Y cuando imagínense... Durante toda la célula, donde los 40 minutos que teníamos disponibles no nos dieron y tuvimos que comunicarnos en segunda ocasión. Y fue una experiencia muy bonita. Y esto es maravilloso porque no pensé que íbamos a tener como tanta presencia de los grupos y tanto entusiasmo. Y eso. Tengo en estos momentos al pastor Freddy Noble que me está volviendo. Yo creo que esto va a ser un antes y un después. Realmente tenemos que prepararnos para eso. Y los felicito al pastor y felicito a todo ese grupo tremendo de líderes excelentes. Nuestro rol, como yo decía ayer en el sermón, es que el tiempo ahora nosotros tenemos que dedicarlo a la oración, a la compasión, a la oración y a la proclamación del Evangelio. Este es un momento. Pueblo, Señor, y nos sigues alimentando con palabras frescas. Amén. Te agradecemos este tiempo, síguenos edificando y te rogamos, Padre, que tú pongas en nosotros valentía y el coraje para hacer tu voluntad y para seguir bendiciendo a nuestros hermanos y a nuestro pueblo. Bendiciones, hermanos. Le habla el pastor Otto Sánchez, esperando que la gracia y la misericordia de nuestro buen Dios sea con todos nosotros en estos momentos tan difíciles para la humanidad. Me dirijo a ustedes para reiterar el llamado a que no entremos en pánico ni tampoco a que prestemos atención a todo lo que circula. Les exhorto que antes de compartir cualquier información, sea que parezca que venga de la iglesia o de cualquier otra fuente, por favor, corroboren si es fidedigna. Les pido por favor que no compartan ningún mensaje si no tienen la seguridad y la confirmación de que es cierto. Somos hijos del Señor y estos son momentos para promover la verdad. La verdad de que nuestro Señor tiene control de todo. La verdad de que Él reina. La verdad de que quienes esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Y la verdad de que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. También es tiempo para evitar divulgar un montón de mensajes que no edifican. Dios, con todo esto, quiere recordarnos que Él reina y tiene control absoluto de todo. Es más bien un tiempo para reflexionar y analizar cómo está nuestra relación con Él y cómo podemos ayudar a los demás. Mis hermanos amados, que el Señor nos bendiga y que con nuestra fe puesta en Él y solo en Él, saldremos adelante en toda esta prueba, para la gloria y honra de Él. Por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. El Señor les bendiga. Bendiciones, hermanos. Ya estamos de vuelta en esta última parte de este estudio bíblico virtual, el amor en tiempo de coronavirus. Damos gracias al Señor porque podemos mantenernos en contacto por esta vía, podemos seguir estudiando la palabra de Dios y mantenernos animados y conectados por medio de la tecnología y de las plataformas que tenemos disponibles para que la palabra de Dios siga corriendo y siga siendo glorificada. Así que reciban la más grande de las bendiciones ahí en sus hogares donde ustedes están recibiendo esta transmisión. Lo cierto es que esta situación nos ha llevado a nosotros reagruparnos, reformular, pensar cómo nosotros vamos a seguir adelante en nuestra relación con Dios. Muchas personas han tenido que comenzar a trabajar de manera remota, los hijos han tenido que estar estudiando desde las casas y la palabra de Dios está siendo predicada en distintas maneras. Veía hace unos días
una información que envió un hermano donde estaba entrando a un supermercado y vio el lugar donde estaban los estantes donde se venden libros y en la sección de Biblias estaba casi vacía, lo cual es una buena noticia. Hay muchas personas comprando Biblia, lo que quiere decir que en medio de toda esta confusión y temor que nosotros estamos viendo en la humanidad a nivel mundial, nosotros vemos que hay ciertas buenas noticias. Y una de esas noticias es que hay personas humilladas, reconociendo que Dios es Dios. Hay personas que en estos momentos han venido a los pies de Cristo, entendiendo que la única esperanza que tenemos es el coronavirus. Esta terrible pandemia no ha respetado clases sociales y ni siquiera el dinero de muchos ha podido evitar esta tragedia fatal en muchísimos casos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio y por eso estamos reunidos en esta noche, para que nosotros podamos estar alerta. Hay muchas personas en pánico en estos momentos y el mensaje que podemos darle es que Dios tiene control de todo. Probablemente una persona que no tenga a Cristo o con una fe muy débil no va a poder entender esto. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar esta situación y cómo nosotros nos preparamos para enfrentar las demandas que episodios como el que nosotros estamos viviendo a nivel global, nosotros podemos enfrentarlo? Lo primero es que yo no me voy a preparar como resultado de las circunstancias que estamos viviendo ahora. Resulta que hay muchas personas que en estos momentos están orando y comenzaron a orar por miedo en estos momentos y en estas circunstancias. No es que está mal, porque de alguna manera y en algún momento, en algún episodio de nuestras vidas, nosotros vamos a buscar el rostro del Señor. Lo que quiero decir es que yo no busco a Dios para poder enfrentar esta pandemia. Lo que quiero decir es que yo busco a Dios constantemente para que cuando venga cualquier situación, nosotros tener las herramientas espirituales para poder enfrentarla. Por algo nos dice el Señor, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Es que tenemos que buscar a Dios primero, para que cuando venga el día malo, como nos dice la Escritura, nosotros estar firmes. Por eso es que hay muchas personas que ahora están confusas, con miedo, porque la situación, la pandemia, les sorprendió sin tener las herramientas espirituales para nosotros poder resistir y poder seguir adelante, sin desesperación, sin temores. Al contrario, gozosos y confiados en el Señor, que tiene control de todo. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio y poner nuestra fe en la palabra de Dios. No en los mensajes motivacionales, no en las falsas esperanzas que venden algunos predicadores por ahí, sino en la palabra de Dios. Como decía George Spurgeon, ¿estás angustiado? ¿Estás en ansiedad? Ve y zambúllete en el mar de Dios y piérdete en su inmensidad. Tenemos que ir a ese océano de gracia que Dios tiene para todos nosotros. Como dice la Biblia, que nosotros tenemos un sumo sacerdote que nos entiende, que sabe por lo que nosotros estamos pasando. Y el mismo Señor Jesucristo nos recuerda su palabra, que nos dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia y misericordia para el oportuno socorro. ¿Qué nosotros vamos a hacer? Vamos entonces a aprovechar esta oportunidad para glorificar al Señor en nuestras vidas.
Ok, usted me dirá, bueno, yo no soy cristiano. Usted me dirá, yo simpatizo, o mi fe es débil, o yo voy a veces a la iglesia. Pues aproveche esta oportunidad, porque las noticias diarias nos recuerdan que el hombre no puede hacer nada, que no importa la seguridad económica que tengamos, ni lo apertrechado que estemos en términos de seguridad material. Personas de clases sociales muy privilegiadas han muerto y nos duele. Pero nos deja una gran lección. A la hora de la muerte, nada nosotros podemos hacer. No podemos esquivarla, no podemos sobornarla, no podemos hacer nada. Porque no tenemos control de eso, solamente Dios. Por lo tanto, en estos momentos de tanta confusión, la iglesia del Señor tiene que buscar el rostro de Dios. Entender que estamos en nuestras casas y esto puede provocar tensiones, pero debemos aprovecharlo para crecer en la lectura de la palabra de Dios, para crecer en amor y comprensión, tratando de entendernos los unos a los otros. La palabra de Dios nos dice, cuando le preguntaron a Cristo, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Cristo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo tuve que decirle a mi esposa el día pasado, hace 2 días, ven, siéntate aquí al lado mío, porque los dos estamos tan enfocados, resolviendo. Yo estoy trabajando muchísimo, haciendo llamadas telefónicas, haciendo estos trabajos. Estoy trabajando mucho, ciertamente. Quizás hasta más que en situaciones normales. Quizás hasta más que antes de que llegara esta pandemia. Y dije, ven, vamos a cultivar lo que hemos cosechado de nuestra relación, de nuestra amistad. Realmente, hermanos, estamos viviendo tiempo donde el amor a Dios, el amor que nosotros decimos que le tenemos a Dios y el amor que decimos que le tenemos a nuestros prójimos, comenzando con nuestras familias, está siendo probado. El amor en tiempo de coronavirus, en tiempo de pandemia, va a probar nuestra relación con Dios. Si usted hasta ahora no ha cultivado una relación con Dios, usted puede comenzar en estos momentos diciéndole a Jesucristo que le perdone por su pecado, arrepiéntase de ellos y venga a Él. Y dígale que le reciba y le adopte como su hijo, recíbalo como el Señor, su Salvador personal. Si usted es un creyente, pues debemos afirmarnos más en el Señor, porque todo esto es principio de dolor. Todo esto es la realidad de un mundo caído que le ha dado la espalda a Dios. ¿Y por qué no pensar que quizás esto puede ser un instrumento de Dios para hacerle ver al ser humano su impotencia, su pequeñez? Muchas veces nos creemos que somos dueños de nuestro diminuto mundo. Y Dios con esto nos está diciendo que el dueño del mundo es Él. Nos quedamos en casa en tiempo de coronavirus. Vamos a aprovechar el tiempo, como decíamos en la primera parte. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos fortalezca, que el Señor quite de nosotros todo miedo y nos llene de su paz. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Que el Señor nos bendiga y gracias por estar en sintonía en este estudio bíblico virtual, El amor en tiempo de coronavirus. Nos veremos en la próxima. Que Dios les bendiga.